Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo video de aventuras sobre ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de Cusco. Esta vez visitamos la yacta o ciudad inca de Machu Picchu, considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, y ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad en el año 1983. La yacta de Machu Picchu representa una obra maestra de arte, arquitectura e ingeniería, en perfecta armonía con la naturaleza, y representa el legado más importante de la civilización inca a la humanidad. Fue abandonada durante la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, nunca estuvo perdida, ya que fue visitada y habitada ocasionalmente. El monumento más importante del Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu es la Yacta Inca de Machu Picchu. En castellano, Yacta significa ciudad y Machu Picchu significa montaña vieja. Esta ciudad fue planificada y construida aproximadamente en el año 1400 después de Cristo. La construcción de esta maravilla fue posible gracias a los especialistas en arquitectura, ingeniería y astronomía, además de una gran cantidad de mano de obra. Según los estudios realizados, su edificación corresponde a la necesidad del Estado inca de contar con un centro religioso, político y administrativo, dentro de un espacio sagrado considerado el nexo entre los Andes y la Amazonía. ¿Cómo llegar? Para llegar a Yacta o ciudad inca de Machu Picchu, tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir vía terrestre o aérea hasta la ciudad del Cusco. Existen varios horarios y empresas de transporte que salen a diario. Para conseguir los pasajes económicos, recuerden comprar con anticipación. Llegando a Cusco, podemos optar por viajar de manera independiente o con una de las agencias de turismo autorizadas. Hay varias agencias que se encuentran cerca de la plaza de armas de la ciudad. Para visitar la ciudad inca de Machu Picchu, necesariamente debemos de comprar las entradas en la ciudad del Cusco o en la página web oficial. El detalle de la ubicación en Cusco y la página web lo dejaremos en la descripción del video. Recuerden adquirir sus boletos de ingreso con anticipación, ya que son limitados y por horarios. Tienen un máximo de 60 minutos para ingresar a partir de dicha hora. Las entradas a Machu Picchu se deben reservar semanas antes de la visita. La entrada a la montaña Huayna Picchu se debe reservar con al menos 3 meses de anticipación. Durante la temporada alta de turismo, que es entre los meses de abril y octubre, se debe planificar los boletos, hoteles, tours y otros servicios con anticipación. El costo de las entradas varía dependiendo del circuito que deseen visitar. Tienen establecido 4 circuitos que son el circuito 1, denominado como Alto Corto, el circuito 2, denominado como Alto Largo, el circuito 3, denominado Bajo Corto, y circuito 4, denominado Bajo Largo. El costo de entrada para los peruanos en cualquiera de los circuitos es de 64 soles para los adultos, 32 soles para estudiantes y menores de edad. Y para los extranjeros hay desde 152 soles para adultos, de 77 soles para estudiantes y 70 soles para menores de edad. Los días domingo el ingreso es libre para los cusqueños. En la descripción del video les dejaremos el detalle de cada uno de estos circuitos. Una vez obtenidas las entradas con las fechas definidas, pueden pasear en la ciudad del Cusco y sus alrededores. Si su visita contempla solo Machu Picchu y viajan por su cuenta, pueden llegar a Ollantaytambo en minivan desde la ciudad del Cusco. Este viaje les costará alrededor de 15 soles.
El paradero final de estos carros está en Ollantaytambo, a tan solo unos metros de la estación de tren, de donde se parte al pueblo de Machu Picchu o Aguascalientes. Para hospedarse existen alternativas tanto en la ciudad de Cusco, en Urubamba como en Ollantaytambo. El lugar a escoger dependerá del tipo de tour y del tiempo que dispongan para hacer turismo en Cusco. En nuestro caso, llegando a la ciudad de Cusco compramos las entradas y nos dimos un tiempo para pasear en la ciudad. Y aprovechamos en almorzar en un lugar con una vista privilegiada. Luego nos dirigimos hacia el Valle Sagrado de los Incas. En el trayecto pasamos por Chinchero, un pueblo turístico ubicado a tan solo 50 minutos de la ciudad del Cusco, donde se conservan las tradiciones incaicas rodeadas de andenes y bellos paisajes. El detalle de nuestro recorrido a este sitio arqueológico lo podrán ver en otro video de nuestro canal. Luego continuamos con la ruta, llegando a Maras, un pueblo con una vista hermosa hacia los nevados. Maras cuenta con un sitio turístico llamado Complejo Arqueológico de Moray, ubicado a 1 hora en bus por la ruta Cusco-Maras, con una altitud de 3.375 metros sobre el nivel del mar. El detalle de nuestro recorrido a este sitio arqueológico lo podrán ver en otro video de nuestro canal. De retorno al pueblo de Maras, decidimos visitar el Salar de Maras, un lugar maravilloso con vista hacia el valle de Urubamba. La sal que se cosecha en Maras a 3.300 metros sobre el nivel del mar es de las sales más preciadas del mundo, en especial la sal rosa de Maras. El detalle de esta visita lo podrán ver en otro video de nuestro canal. Continuando con el viaje, llegamos a la ciudad de Urubamba, considerada el corazón del Valle Sagrado de los Incas. Un lugar increíble, cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza. Continuando con el viaje, llegamos a Ollantaytambo. Este lugar es muy visitado por sus ruinas incas, pero también por ser destino obligado para llegar en tren a Machu Picchu, la maravilla del mundo. Entre Ollantaytambo y Machu Picchu hay una distancia de 32 kilómetros aproximadamente. En nuestro caso, nos hospedamos en Ollantaytambo. Podrán encontrar habitaciones simples desde 45 soles. Al día siguiente comenzamos el viaje en tren hacia el pueblo de Machu Picchu. Hay pasajes de distintos precios. Los turistas peruanos pueden acceder a un servicio especial denominado Tren Local a Machu Picchu. El costo del viaje es de 10 soles. La estación del tren se ubica en la avenida Ferrocarril Sin Número, a 15 minutos a pie de la plaza principal del pueblo de Ollantaytambo. El viaje en tren de Ollantaytambo a Aguascalientes transcurre por las riberas del río Urubamba, a través del Valle Sagrado de los Incas. Este tramo, de 2 horas en tren, es considerado como uno de los recorridos cortos más hermosos que existen, ya que está rodeado de hermosos paisajes llenos de vegetación. Para reservar los boletos en tren, solo tienen que ingresar a la página web de la empresa, Perú Rail o Inca Rail. Ambas empresas son encargadas del servicio de transporte de Ollantaytambo a Aguascalientes. Una vez en Aguascalientes, el siguiente paso es abordar uno de los buses que transportan pasajeros hasta la puerta de ingreso a Machu Picchu, donde hay un control para el ingreso. Una vez registrados, comenzamos el recorrido, que tiene una duración de 1 hora. Desde el ingreso hacia el santuario histórico de Machu Picchu, quedamos maravillados, no teniendo palabras para describir lo que sentimos en ese momento. Esta antigua ciudad inca
es uno de los tesoros más preciados del Perú. Fue construida a mediados del siglo XV y se cree que fue una de las residencias del noveno Inca del Tahuantinsuyo, llamado Pachacútec. Su nombre significa montaña vieja y hace alusión al lugar donde se ubica, a unos 2.453 metros sobre el nivel del mar. Es un premonitorio rocoso entre Machu Picchu y Huayna Picchu. Según los estudios realizados, refieren a la yacta de Machu Picchu como el asiento de los incas. En el año 1911, el profesor Hiram Bingham visitó la yacta y quedó impactado con su belleza y majestuosidad. Históricamente, Machu Picchu simboliza el gran poder del imperio inca, edificada en las alturas, a los pies de los majestuosos cerros Huayna Picchu y Huaychuy Picchu. Machu Picchu fue declarada en el año 2007 como Nueva Maravilla del Mundo Moderno. Esta ciudadela evoca el misterio y alimenta los enigmas más diversos, lo que se refleja en sus casi 200 construcciones de 2.438 metros de altitud. Tras cruzar el punto de acceso a esta ciudad sagrada de Machu Picchu, se asciende por una rampa que lleva a las terrazas escalonadas, que son un ejemplo de arte incaico. Según los estudios de estas construcciones, se dice que los incas maximizaban así el escaso espacio cultivable y evitan desprendimientos a causa de las lluvias torrenciales. Las verdes terrazas y las llamas que se pasean en ellas invitan a hacer fotografías para inmortalizar esos momentos tan agradables. Pasando a la terraza encontramos el barrio alto, llamado Hanang. Una vez en el interior, nos adentramos en un laberinto de piedras, siendo la edificación más simbólica el Templo del Sol, la única estructura circular de Machu Picchu. A la fecha, no se sabe con claridad cómo es que fue posible construir grandes muros integrados en la naturaleza, siendo una increíble muestra de la habilidad de los arquitectos, ingenieros y canteros. Continuando con la ruta conoceremos el Torreón, denominado así por su parecido a un torreón medieval. En la parte inferior se encuentra una cueva misteriosa, repleta de altares y hornacinas, por lo que se deduce que fue un espacio de culto. Continuando con el ascenso, llegamos a la parte superior del Templo del Sol, donde quedamos sorprendidos al ver un sólido muro circular con ventanas trapezoidales abiertas que rodea una gran piedra de granito en su interior, que consta de una especie de altar. Lo que más nos sorprendió de esto es que la orientación de sus ventanas están perfectamente alineadas para recibir los primeros rayos del sol. Por ello se cree que además de ser un templo dedicado al culto del astro rey Sol, también era un observatorio astronómico. Después de disfrutar las majestuosas vistas desde el Templo del Sol, muy cerca a este se encuentra el Palacio de la Ñusta o Casa Sacerdotal. Según los estudios realizados, la Ñusta era una princesa que pertenecía a la Panaca, o familia real del Inca gobernante. Para la construcción de este lugar se emplearon piedras de excelente calidad, trabajados a detalle, por lo que se deduce que aquí vivieron miembros importantes de la sociedad. Continuando con el recorrido, veremos la residencia real, al lado de la Casa de la Ñusta y del Templo del Sol, que era un conjunto de dependencias donde se alojaba Pachacútec y su familia cuando visitaban la ciudad. Una de las edificaciones más visitadas e icónicas de Machu Picchu es el Templo de las Tres Ventanas. Se sabe que originalmente eran 5, y 2 de ellas
fueron cegadas para convertirlas en nichos u hornacinas donde se colocaban queros, figurillas u otros utensilios. Este templo se relaciona con uno de los principales mitos sobre el origen de los incas, el del Cerro Tambopata. Según la leyenda, este cerro de 3 cuevas, que representan las 3 ventanas, fue por donde aparecieron Manco Cápac Juno, el mítico fundador del Imperio Inca, y sus hermanos. Continuando con el recorrido, encontraremos Intihuatana, que significa lugar en el que se ata al sol. Hiram Bingham asoció esta piedra a otras similares que habían visto en Pisa, donde se ataba simbólicamente al sol a la piedra para que éste no desapareciera en los días más cortos del año. Otra teoría es que este altar natural fue un reloj solar e incluso escenario de ritos sacrificiales. A los pies de la pirámide de Intihuatana se extiende la plaza principal. En el centro de la ciudad, que es la división natural entre el barrio bajo Junín y el alto Hunan. Esto como reflejo de una sociedad muy jerarquizada. Aquí convivieron 2 sectores bien definidos, el urbano y el agrícola. En la parte alta, en el norte, correspondía al sector urbano y albergaba los edificios principales de la élite gobernante y de la casta sacerdotal, que representaban la espiritualidad, el poder y la nobleza. En cambio, el barrio bajo, ubicado en el sur, era el sector agrícola y estaba formado por terrazas que cimentan la ciudad y alimentan a sus habitantes. Continuando con el recorrido, desde la plaza principal y a través de un pasadizo, se llega al Templo del Cóndor, ubicado en el barrio bajo, siendo una de las construcciones más particulares. El cóndor, un ave majestuoso que solo habita en América, era un animal sagrado y muy respetado por los incas. Según las leyendas, representa la inmortalidad, la fuerza y la inteligencia. Esta visita a la maravilla del mundo fue una de las mejores experiencias que tuvimos hasta el momento. Quedamos muy sorprendidos y maravillados con todo lo que vimos. Y también aprendimos mucho más sobre la cultura inca, de sus leyendas que nacen sobre las misteriosas edificaciones que hasta el día de hoy no se sabe con certeza cómo fueron construidas. Después de visitar la yacta de Machu Picchu, pueden quedarse en Aguascalientes para almorzar y para aprovechar en tomar un baño en sus aguas termales. Recomendaciones para visitar. Para subir a la yacta de Machu Picchu, es recomendable aclimatarse por al menos 2 días, con el fin de evitar el mal de altura. Compren los pasajes y las entradas con anticipación. Junio es el mes con mayor afluencia de turistas, ya que en Cusco se realizan muchos eventos ancestrales, siendo la principal ceremonia el Inti Raymi, que se realiza el 24 de junio. Si optan por visitar con un guía, asegúrense de que sea de una agencia formal, para evitar algún tipo de estafa. Lleven ropa abrigable e impermeable, ya que el clima en esta zona es muy cambiante y puede llover en cualquier momento. Lleven bloqueador solar y lentes para evitar quemaduras por el sol.
Además de Machu Picchu, en Cusco pueden visitar otros sitios turísticos como Pisac, Ollantaytambo, Maras, Chinchero, la misma ciudad del Cusco, Sacsayhuamán, la laguna Humantay, el nevado Ausangate, la montaña de 7 colores y más. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de nuestros viajes. Estamos muy agradecidos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.